Amigos aficionados al deporte, esta historia representa una clara muestra de favoritismo y explica por qué algunas grandes promesas nunca consiguen despegar, mientras antiguos campeones fracasan en sus intentos por recuperar la gloria. La pregunta es inevitable. ¿Todo se debió a la incompetencia del tercero sobre el cuadrilátero o existía algo más turbio detrás del escenario para proteger al peleador local? De ser así, tampoco sería algo que debería sorprendernos demasiado. Raza. Puerto Rico estaba por enfrentarse a uno de los rivales que más dolores de cabeza le había causado. Los boricuas estaban acostumbrados a presumir de sus llamados matamexicanos, pero esta vez debían hacerle frente a un auténtico mataboricuas, un boxeador que ya les había arruinado más de una noche. Su victoria más recordada fue aquella en la que le arrebató el invicto y el campeonato mundial al legendario Iron Boy, Iván Calderón. Calderón permanecía atrapado en su esquina mientras Giovanni Segura descargaba sus poderosos ganchos. El mexicano volvió a encerrarlo y el puertorriqueño ya no encontraba escapatoria. El árbitro comenzó la cuenta mientras Calderón respiraba profundamente y permanecía en la lona. Al llegar a 6, quedó claro que ya no podía continuar. Giovanni Segura, el guerrero azteca originario de Altamirano, Guerrero, había conquistado una de las victorias más importantes de su carrera. Sin embargo, antes de este nuevo desafío, su situación era muy diferente. Segura llegaba después de sufrir una dolorosa derrota ante el filipino-estadounidense Brian Viloria y otro decepcionante tropiezo frente a Edgar Sosa. Parecía que Puerto Rico finalmente tenía la oportunidad perfecta para cobrar venganza. Nacido en el Bronx, Nueva York, pero profundamente identificado con la isla donde nacieron sus padres, Jonathan "La Bomba" González era considerado una de las grandes joyas invictas del boxeo puertorriqueño. Estaba listo para dar el siguiente paso en su carrera, consolidarse como figura y sonó la campana y el guerrero azteca salió fiel a su estilo, presionando, avanzando y cortando las salidas de un puertorriqueño rápido y habilidoso que respondía inmediatamente con veloces contragolpes. Desde los primeros segundos, González recibió a Mexicano con su potente mano izquierda. La velocidad del boricua comenzó a poner en serios aprietos a Giovanni Segura, quien históricamente había tenido dificultades frente a rivales explosivos y de respuestas rápidas. Aún así, el mexicano no se intimidó. Continuó caminando hacia adelante, dispuesto a absorber golpes con tal de acercarse y castigar a su adversario. Cada vez que Jonathan "La Bomba" González lanzaba a la izquierda, Segura recibía una nueva combinación. Sin embargo, permanecía firme, resistiendo el castigo y negándose a retroceder. El primer asalto comenzaba a convertirse en una auténtica pesadilla para el nuestro banda. Giovanni seguía recibiendo los peligrosos cruzados de González, pero contaba con una extraordinaria condición física y una resistencia que durante años había representado un obstáculo casi imposible para la mayoría de sus rivales. Jonathan conectaba combinaciones de 2 y 3 golpes que hacían retroceder momentáneamente a Mexicano, pero Segura demostraba su enorme corazón y valentía. Soportaba el castigo, recuperaba la posición y volvía a lanzarse hacia adelante con los pies bien plantados. Giovanni absorbió 3 izquierdas consecutivas, mientras "La Bomba" González continuaba castigándolo mediante un efectivo boxeo de contragolpe. La misma estrategia se mantuvo durante el segundo episodio. González golpeaba y se desplazaba hacia atrás, mientras el mexicano insistía en acortar la distancia. Pero había algo completamente seguro: la iniciativa y la presión siempre pertenecerían al guerrero guerrerense. González retrocedía constantemente, por momentos casi corriendo alrededor del cuadrilátero. La incógnita era descubrir cómo conseguiría Giovanni acercarse sin quedar expuesto a los veloces ataques de su rival. Segura necesitaba repetir la estrategia que había utilizado contra Iván Calderón. Era un verdadero especialista en ejercer presión, pero debía mantenerse especialmente atento a la izquierda de "La Bomba" González, una mano pesada, rápida y suficientemente poderosa como para cambiar la pelea en cualquier momento. Entrar, golpear y salir. Esa era la clave. Y cuando lograra meterse en la distancia corta, Segura debía trabajar los costados, encontrar la zona de las costillas y castigar allí donde más daño podía provocar. Sin embargo, el efectivo estilo del puertorriqueño comenzó a perder fuerza cuando el guerrero azteca finalmente encontró la distancia correcta. Las combinaciones al cuerpo, seguidas por golpes directos a la mandíbula, empezaron a aterrizar por primera vez sobre la humanidad del boricua. Jonathan González era rápido, inteligente y poseía una pegada respetable, pero la presión que Giovanni Segura estaba imponiendo comenzaba a ser insoportable. Segura lanzó un doble volado y González terminó besando la lona por primera vez.
El bombardero guerrerense finalmente había encontrado su objetivo y comenzaba a soltar toda su artillería. Segura volvió al ataque y comenzó a sacudirle la cabeza de un lado a otro. El mexicano desató un bombardeo total, atacando prácticamente al 100% de su capacidad. Una extensa combinación de mexicano pareció enviarlo nuevamente a la lona, pero el árbitro decidió ignorar la acción y no contabilizó la caída. ¿Qué cuarto asalto tan explosivo? Una brutal combinación de 3 cruzados enviada por el guerrero tricolor mandó al boricua a la lona. Finalmente, un último triplete de ganchos al rostro volvió a derribar a González, quien cayó prácticamente fulminado sobre la lona. Mientras el referí realizaba la cuenta, la bomba miró hacia su esquina y decidió no levantarse. El guerrero azteca acababa de hacerlo otra vez en territorio puertorriqueño. A base de poder, orgullo y corazón, Giovanni Segura consiguió una victoria contundente frente al público de su rival. ¡Qué paliza! Ni las decisiones polémicas del referí pudieron evitar que la promesa boricua terminara siendo derrotada por un mexicano que jamás llegó para convertirse en el escalón de nadie. Enorme y satisfactoria victoria del peleador tricolor, quien subió a cuadrilátero dispuesto a ganarse el respeto de todos. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Te invito a suscribirte y te agradezco por acompañarnos. Golpe en otro perfil. Giovanni lo estaba cazando, lo estaba buscando, estaba arriesgando demasiado porque seguía abriéndose Julio a ese perfil que no le conviene. Cuando se abre con los guantes en demasía, vean lo que hace. Le pegan a Giovanni Segura, pero este golpe que pega en la 100, Marco, es durísimo. Sí, fíjate, creo que esa es la pelea que nos tiene acostumbrado Giovanni Segura a ir para adelante, no le importa recibir con tal de dar. Falló bastantes golpes, tiene, como tú decías, Carlitos, su estrategia, su guardia no va a cambiar. Él es un guerrero, él siempre va a ir para adelante y a tratar de noquear como siempre. Y la derecha pega como un demonio, como un tren, Eduardo. Otra victoria sorprendente. Qué boxeador tan espectacular es el Giovanni Segura, cuando algunos pensaron en dejar de creer en sus posibilidades. Segura revive. Impresionante la noche que tiene en Puerto Rico, sin complejos, sin inferioridades, con todo en contra. Sobrenadando la potencia de un boxeador que iba invicto, que iba hacia arriba, que era el favorito a la hora de subir al ring. Lo hace el Giovanni Segura, otro triunfo espectacular.